Esta tarjeta significa que usted no tiene un lugar en el banquete. Como no hay suficiente espacio para los invitados VIP, solo puede asistir a la ceremonia. Esas fueron las palabras de bienvenida que mi consuegro me dedicó justo en la entrada de la boda de mi propia hija. En mi mano no tenía una elegante flor para la solapa, sino un trozo de plástico gris opaco con una inscripción humillante: invitado con acceso restringido. Me quedé paralizada, viendo a mi hija a lo lejos, resplandeciente, pero con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Mi nombre es María, y la historia que estoy a punto de contarte comienza en el preciso instante en que me di cuenta de que me había convertido en una extraña en el día más feliz de mi hija. El recuerdo de esa tarde sigue grabado en mi mente como una cicatriz que no ha sanado. Todavía recuerdo el momento en que el viejo taxi se detuvo frente al imponente arco de piedra de la Hacienda Santa Cruz. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. Alicé las arrugas de mi vestido de seda azul, la herencia más valiosa que mi madre me dejó y que había guardado durante 40 años. Hoy mi hija, Sofía, se convertiría en la señora de esta, la mansión más espléndida de San Miguel de Allende. Respiré hondo, tratando de calmar mis manos ásperas, acostumbradas solo a remover la olla de tamales calientes, y caminé hacia la entrada de recepción. La música clásica sonaba suavemente, y el fragante aroma de las rosas blancas impregnaba el aire. En la entrada, recibiendo a los invitados, estaban el señor y la señora Rivera, mis consuegros. Deslumbraban con sus costosos trajes de gala, riendo y charlando alegremente con los invitados que bajaban de autos de lujo. Pero en cuanto la mirada del señor Rivera se cruzó con la mía, su sonrisa se desvaneció. En lugar de abrir los brazos para darme la bienvenida, se acercó rápidamente y se paró frente a mí como un muro de hielo. Ni una palabra de saludo. Su mano grande, adornada con un anillo de oro, me metió en la mano una tarjeta de plástico. No era la invitación con bordes dorados como la de los demás. Era un trozo de plástico gris opaco, del tipo barato que se ve en las cafeterías de las fábricas, con una inscripción en letras negras y toscas: invitado con acceso restringido. Me quedé helada, sosteniendo la tarjeta en mi mano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Señor. ¿Esto qué significa? Balbuceé con voz temblorosa. El señor Rivera miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo viera. Luego se inclinó hacia mi oído y susurró con una voz fría y despectiva: significa que usted no tiene un lugar en el banquete. Como no hay suficiente espacio para los invitados VIP, solo puede asistir a la ceremonia. Mis oídos zumbaban. Todos los sonidos a mi alrededor parecieron desaparecer. ¿Sin un lugar en el banquete? ¿En la boda de mi propia hija? Levanté la vista, buscando desesperadamente a Sofía, y la vi. Sofía estaba de pie junto al novio, a lo lejos, deslumbrante con su vestido de novia blanco de corte sirena, pero no me miraba. En el momento en que mis ojos se dirigieron hacia ella, Sofía bajó la cabeza, fingiendo ajustar su ramo de flores. Esa evasión dolió más que 1000 agujas clavándose en mi corazón. Un guardia de seguridad me llevó por una entrada lateral, completamente separada de la alfombra roja. Me sentaron en una simple silla de plástico blanco en el fondo del jardín, lejos del escenario cubierto de terciopelo rojo. A mi alrededor había chóferes, personal de logística y algunos parientes lejanos del lado del novio a los que no se molestaron en atender. Durante toda la ceremonia, me senté encogida en esa silla de plástico duro, viendo a mi hija decir sus votos a través de un mar de cabezas. Las lágrimas querían brotar, pero me las tragué. No podía llorar. Llorar ahora sería avergonzar a mi hija. Ese pensamiento estúpido seguía arraigado en mi mente incluso cuando mi dignidad estaba siendo pisoteada. Luego llegó la hora del banquete. Fue entonces cuando la crueldad se hizo más evidente. El delicioso aroma de la comida comenzó a flotar en el aire. El olor a mantequilla de ajo mezclado con langosta a la parrilla, el aroma intenso del mole, el olor a vino de primera. Los meseros pasaban frente a mí con bandejas repletas de comida para servir a los elegantes invitados en la zona VIP. Mi estómago se retorció, no solo por el hambre de alguien que se había saltado el desayuno para hacer un largo viaje, sino por el dolor punzante de la humillación. Ni un vaso de agua, ni una servilleta. Estaba sentada allí, sola como un fantasma invisible. Me di cuenta de que me estaban matando de hambre en la boda de la hija que había criado con tanto esfuerzo,
vendiendo cada tamal en el mercado. Miré hacia la mesa principal. Sofía levantaba su copa y reía con la familia de su esposo. Esa sonrisa era tan extraña. No era para mí. La autocompasión se evaporó de repente, dando paso a una sensación helada que se extendía desde mi pecho. Fue una revelación. Apreté los puños con fuerza, mis uñas se clavaron en mi carne. Ya basta, era más que suficiente. Respiré hondo, el olor a pasto seco y comida se mezclaba creando un sabor amargo en mi garganta. Lentamente, me puse de pie, la silla de plástico raspó contra el suelo de piedra con un chirrido, pero ya no me importaba. Ajusté mi vestido de seda, levanté la cabeza y caminé directamente hacia la zona VIP. Ignorando las miradas curiosas, atravesé las filas de mesas y me dirigí directamente a la mesa de regalos de boda. Allí, en medio de cajas envueltas en papel brillante, estaba mi sobregrueso de color marrón oscuro. Dentro había un cheque de $10,000, el dinero de la venta del huerto familiar, el sudor y las lágrimas de toda mi vida. Había planeado dárselo a mi hija para que tuviera un pequeño capital, para que pudiera dar la cara ante su nueva familia. Pero ahora ya no era necesario. Extendí la mano y tomé el sobre con decisión. El señor Rivera, que estaba cerca, me miró con los ojos desorbitados. Dejó su copa de vino a toda prisa y se abalanzó hacia mí. ¿Qué demonios está haciendo?, siseó. Lo miré directamente a los ojos, con una calma sorprendente, y levanté el sobre. Supongo que ya no necesitarán esto tampoco. El rostro del señor Rivera se enrojeció de ira. Sabía perfectamente lo que había dentro. «Déjelo donde estaba», gritó, perdiendo toda compostura. El grito hizo que todo el salón se volteara a vernos. Sofía se levantó de un salto, con el rostro pálido como el papel, pero ya no la miré. Eché un vistazo a la multitud elegante que había dejado de comer para ver el espectáculo, y luego volví a mirar el sobre en mi mano. Mi dinero, mi honor. No, dije, corta y tajante. Me di la vuelta y empecé a caminar. El sonido de mis tacones resonaba con fuerza sobre el suelo de mármol. Salí directamente por la puerta principal, dejando atrás el olor a comida de lujo y el asombro de todos ellos. La puerta del viejo taxi se cerró de golpe, separándome del mundo ostentoso y falso que había dentro de la hacienda. El coche arrancó y se adentró en la noche, dejando atrás las luces amarillentas y la música extravagante. Solo entonces, cuando ya nadie podía verme, el fuerte muro que había intentado construir se derrumbó por completo. Apreté el sobre marrón contra mi pecho, hundí la cabeza y rompí a llorar. Los sollozos ahogados escaparon de mi viejo pecho, tan dolorosos como si alguien estuviera echando sal en una herida abierta. El taxista me miró por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Solo bajó en silencio el volumen de la radio que tocaba un triste bolero. Apreté el sobre, sintiendo su grosor a través del papel. Esto no era papel. Era mi carne, mi piel, mi vida. Los recuerdos volvieron, densos como la niebla de la mañana que cubría las colinas de San Miguel. Recordé las mañanas en las que me levantaba a las 3, cuando todo el pueblo todavía dormía profundamente. Hacía un frío que calaba los huesos. En la pequeña cocina cubierta de hollín, solo estábamos yo y mis ollas y sartenes. Recordé el olor penetrante de la masa de maíz cruda, la sensación de mis manos desnudas hundiéndose en la masa fría para amasarla. Luego, cuando el fuego prendía, el vapor de la olla subía a borbotones. Durante 30 años, todos los días eran iguales. Mis manos nunca descansaron. Las quemaduras del vapor caliente, los callos gruesos por cortar la carne y envolver las hojas, todo se acumuló, convirtiendo mis manos en algo áspero y rugoso como la corteza de un árbol viejo. ¿Y todo por quién? La imagen de la pequeña Sofía con su impecable uniforme de escuela privada apareció en mi mente. Era hermosa, de piel clara, tan diferente de los niños sucios de nuestro barrio pobre. Cada vez que la veía salir de la escuela con una sonrisa radiante, sentía que las quemaduras en mis manos no eran nada. Quería que aprendiera inglés, que aprendiera a tocar el piano, que viviera una vida que su madre nunca se había atrevido a soñar. Mamá, quiero estudiar en la universidad de la capital. Mamá, todos mis amigos tienen un coche que los lleva y los trae. Mamá, cada uno de esos mamá era una vez más que yo bajaba la cabeza en mi puesto del mercado, vendiendo más tamales, ahorrando cada centavo.
Nunca le negué nada. Bajé la vista hacia el sobre arrugado en mi mano. Dentro había un cheque de $10,000. ¿De dónde había salido ese dinero? Mis lágrimas cayeron sobre el vestido de seda. Recordé el pequeño huerto detrás de la casa, donde estaba el viejo naranjo que mi abuelo había plantado. Era el último recuerdo de nuestros antepasados, el único pedazo de tierra que mi esposo me había confiado antes de morir. Recuerdo como si fuera ayer el día en que mi esposo, en medio de una enfermedad y la pobreza, quiso venderlo para comprar medicinas. Ese día, me arrodillé en el suelo frío, abrazando sus piernas y suplicando entre lágrimas. Mi amor, te lo ruego, es la tierra de nuestros ancestros. Si la vendes, ¿con qué cara miraremos a nuestros antepasados? Trabajaré más, venderé más tamales. Por favor, no vendas la tierra. Me escuchó. Conservó esa tierra y partió en paz. Y sin embargo, qué irónico. Fui yo, la que una vez juró proteger esa tierra con su vida, la que firmó los papeles para venderla. Fue hace solo un mes, cuando Sofía vino a casa, con los ojos rojos, diciendo que la familia Rivera exigía una dote a la altura para celebrar una gran boda, que no quería que la familia de su esposo la menospreciara, que su futuro dependía de ese dinero. Dudé, pero la mirada suplicante de Sofía me derrumbó. Vendí la tierra, junté los ahorros de toda mi vida y los cambié por este cheque. Ingenuamente, pensé que este frágil pedazo de papel sería un escudo para proteger a mi hija, para ayudarla a mantener la cabeza alta en esa familia adinerada. Pero me equivoqué. Dios mío, qué equivocada estaba. En la oscuridad del taxi, los eventos dispersos de los últimos 6 meses de repente se conectaron, tan claros y crueles como un rompecabezas completo. Recordé el día en que Sofía fue a probarse su vestido de novia. Estaba tan emocionada. Me puse mi mejor ropa. Me peiné con esmero, pero Sofía me detuvo en la puerta. Mamá, esa tienda de novias es muy exclusiva. Tú, mejor quédate en casa. La dueña es muy especial. Si ve tus manos sucias, se burlará y me costará elegir un vestido. En ese momento, solo pensé que se preocupaba demasiado. Incluso me culpé por ser una mujer de pueblo que le causaba problemas. Pero ahora que lo pienso, ¿era la dueña de la tienda la que se burlaría? ¿O era ella la que tenía miedo de presentar a su madre vendedora de tamales a esas elegantes empleadas? Luego vino la fiesta de compromiso, una pequeña fiesta junto a la piscina. Había preparado un regalo, pero justo antes de irme, Sofía llamó, con voz vacilante. Mamá, hoy solo invitamos a amigos jóvenes. La música estará muy alta y te dolerá la cabeza. Mejor descansa. ¿Sí? Le creí. Creí todas esas torpes mentiras porque amaba a mi hija ciegamente. Pero ¿cuál era la verdad? La verdad se había revelado crudamente en la entrada de la recepción hoy. La tarjeta gris, el banquete sin un lugar para mí, el silencio de Sofía. Me estremecí. No era una coincidencia que la familia Rivera se atreviera a tratarme como a un perro sarnoso. Se atrevieron a hacerlo porque sabían que Sofía no reaccionaría. Sabían que la hija que había parido con dolor también consideraba a su madre una vergüenza. La forma en que bajó la cabeza cuando vio que me detenían en la entrada. La forma en que se quedó en silencio mientras su suegro me insultaba. No era miedo, era complicidad. Sofía, mi hija, había elegido ponerse de su lado. Se había despojado de su pasado pobre, del olor a masa de maíz, de la madre con manos callosas, para vestirse con el manto de la alta sociedad. Consideraba mi presencia como una mancha en la seda blanca de su nueva vida. Ingrata, susurré, mi voz temblando en la oscuridad. Por primera vez en mi vida, usé esa palabra para referirme a mi hija. Mi corazón dolía como si alguien lo estuviera estrujando, pero mi mente estaba extrañamente clara. Mi sacrificio. Resultó que solo había alimentado a un demonio con cara de ángel. Mi protección había creado a una niña egoísta, dispuesta a pisotear el honor de su madre a cambio de vanidad. De repente, el teléfono en mi bolso vibró con fuerza, rompiendo el hilo de mis pensamientos. El timbre sonaba insistente y urgente. Saqué el teléfono. La pantalla iluminó el coche, mostrando el nombre, Hija Sofía. Miré el nombre, mi pulgar flotando sobre el botón de responder. Seguramente llamaba para regañarme. O tal vez era su esposo Alejandro, llamando para exigir la devolución del cheque. O tal vez,
Solo una remota posibilidad entre mil. Llamaba para disculparse. El teléfono dejó de sonar y se encendió de nuevo al instante. Esta vez era el número de Alejandro. Esta insistencia no era preocupación. Era el pánico de quienes acababan de perder un buen negocio. No les preocupaba dónde estaba yo a estas horas de la noche. Les preocupaban los $10,000 que estaban en mi bolso. Respiré hondo. El olor a cuero viejo del taxi me llenó las fosas nasales, pero de alguna manera me pareció 1000 veces más agradable que el perfume de la hacienda. Mi dedo se deslizó suavemente. No contesté. Apreté el botón de apagar. La pantalla se oscureció. La oscuridad envolvió el espacio una vez más. Arrojé el teléfono al fondo de mi bolso y luego me volví para mirar por la ventana. Afuera, las luces de la calle pasaban rápidamente. La ciudad de San Miguel de Allende seguía siendo deslumbrante, pero esta noche, mi corazón estaba tan desolado como una casa abandonada. Al llegar a casa, me dejé caer en el viejo sillón de madera de la sala, sin siquiera cambiarme el vestido de seda. Un silencio absoluto me envolvió, solo roto por el tic-tac seco del reloj de pared y el canto de los grillos desde los cactus del patio. Miré hacia el altar de la Virgen de Guadalupe, donde ardía una vela roja. Quería rezar, buscar consuelo, pero mi corazón era un torbellino. La humillación de la fiesta se había disipado, reemplazada por un vacío aterrador. De repente, unos golpes violentos en la puerta resonaron, como si quisieran romper la quietud de la noche. La frágil puerta de madera tembló. Los perros del vecino ladraban frenéticamente. Mi corazón dio un vuelco. Era medianoche. ¿Quién podría estar golpeando así a estas horas? ¿Ladrones o la policía? Me levanté temblando, y antes de que pudiera dar un paso, la puerta se abrió de golpe. El pestillo, que ya estaba flojo, no pudo soportar la presión desde fuera. Dos figuras irrumpieron en la casa, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y un fuerte olor a alcohol. Eran Sofía y Alejandro. Me quedé petrificada. Ambos todavía llevaban sus trajes de boda, pero a diferencia de su apariencia deslumbrante de la tarde, ahora se veían patéticos. El inmaculado vestido blanco de Sofía estaba manchado de tierra en el dobladillo, su larga cola arrastrándose por el viejo suelo de baldosas de mi casa como un costoso trapo de limpieza. Su peinado elaborado ahora estaba despeinado, y Alejandro, mi querido yerno, tenía la cara roja, la corbata torcida y los ojos inyectados en sangre. Antes de que pudiera abrir la boca para preguntar qué pasaba, antes de que pudiera mostrar la preocupación de una madre al ver a su hija aparecer a medianoche en ese estado, Alejandro se abalanzó hacia mí. No me preguntó si estaba cansada, no se disculpó por su grosería de la tarde. Se plantó en medio de mi pequeña sala, imponente y amenazador, y espetó. ¿Dónde está el sobre? ¿Dónde lo escondió? Di un paso atrás, tropezando con el borde de la mesa. La agresividad de Alejandro me dejó atónita. ¿Era este el joven educado e inteligente que mi hija siempre elogiaba? ¿De qué estás hablando, Alejandro? Intenté mantener la calma. Mi voz todavía temblaba un poco. Él soltó una risa burlona, una sonrisa torcida llena de desprecio. No se haga la inocente. El sobre de los $10,000. Usted lo puso en la mesa de regalos, lo que significa que ya era propiedad nuestra. Recuperarlo es robar. ¿Entiende eso, vieja? ¿Robar? Esas dos palabras fueron como una bofetada en la cara. Miré a Sofía, esperando una explicación, o al menos que interviniera. Mi hija estaba apoyada en el marco de la puerta. Las lágrimas corrían por su maquillaje espeso. Al verme mirarla, Sofía se acercó y tomó mi mano. Su mano estaba helada, sus uñas pintadas de un elegante color nude se clavaron en mi piel. «Mamá», sollozó Sofía, su voz congestionada, «dáselo. Por favor, no me hagas más difícil la vida. Nuestra noche de bodas está arruinada. Él está muy enojado. Dale el dinero para que se calme, mamá». Miré a la hija que había parido con tanto dolor, sintiendo como si estuviera viendo a una extraña. No eran disculpas por haber dejado que su madre pasara hambre. No era vergüenza por el comportamiento grosero de su esposo. Eran súplicas para que su madre continuara sacrificándose para comprarle una paz falsa. «¿Dices que te estoy haciendo la vida difícil, Sofía?», pregunté de nuevo, mi voz quebrándose. «¿Sabes cómo me trataron hoy?». Sofía bajó la cabeza, evitando mi mirada, y susurró: «Bueno,
Esas son las reglas de su familia. Sabes lo prestigiosos que son. ¿Qué importaba si aguantabas un poco? Ahora que has hecho un escándalo y te has llevado el dinero, mis suegros me están insultando. Dicen que nuestra familia es una estafadora. ¿Cómo se supone que voy a vivir, mamá? ¿Qué importaba si aguantabas un poco? Esa frase despreocupada fue como el último cuchillo que cortó el fino hilo de paciencia que me quedaba. La codicia de mi yerno y la cobarde debilidad de mi hija se hicieron evidentes bajo la pálida luz de neón. No vinieron por lazos familiares, vinieron por dinero. Me veían como un cajero automático, al que se podía golpear y gritar cuando lo necesitaran. Solté la mano de Sofía. El movimiento brusco la hizo tambalearse. Respiré hondo. El aire familiar de mi pequeña casa, olor a madera vieja, a cera de velas llenó mis pulmones, dándome fuerza. Ya no tenía miedo. El dolor se había transformado en una ira ardiente y poderosa. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido, pero no para sacar el sobre con el dinero. Saqué la tarjeta de plástico gris opaco. La tarjeta que decía, invitado con acceso restringido. La arrojé sobre la mesa de madera. El sonido seco resonó en el silencio sofocante. Alejandro frunció el ceño ante el objeto extraño, mientras que Sofía palideció. Miren bien, mi voz se volvió grave, firme y sorprendentemente autoritaria. Esto es lo que su prestigiosa familia me dio. Una tarjeta de segunda clase, un asiento en un rincón del jardín, un estómago vacío mientras ustedes comían langosta y bebían vino. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de Alejandro. Mi mirada ardiente lo hizo retroceder instintivamente. ¿Dices que el sobre es de tu propiedad? Te equivocas. Ese dinero es de la venta de la tierra de mis antepasados. Es de levantarme temprano y quedarme hasta tarde vendiendo cada tamal en el mercado. Era un regalo de bodas para mi hija, con la condición de que respetara a esta madre. Pero ustedes. Señalé hacia la puerta principal, que todavía estaba abierta de par en par, dejando entrar el frío viento de la noche. Lárguense. Alejandro me miró con los ojos desorbitados. Usted se atreve a echarme. ¿Sabe con quién se está metiendo? Yo voy a... Lárguense. Grité, un grito que brotó de mi pecho, contenido durante tanto tiempo. Salgan de mi casa ahora mismo. No me obliguen a sacarlos con una escoba como si fueran malos espíritus. Sofía gritó. Mamá, ¿estás loca? Sí. Estoy loca. Fulminé a mi hija con la mirada. Las lágrimas brotaban, pero mi voz no flaqueó. Estoy loca por haber vendido mi propia carne y sangre para criar a una hija ingrata como tú. Mírate, ahí parada, con tu vestido de seda, dejando que tu esposo le grite a tu madre en su propia casa. ¿No te da vergüenza, Sofía? Me acerqué a la mesa, tomé el sobre grueso y lo levanté frente a ellos. Este dinero es el sudor de su madre y la sangre de su padre. No es para gente que considera a su madre como basura. Alejandro intentó abalanzarse para arrebatármelo, pero rápidamente agarré el cuchillo de cortar pan que estaba sobre la mesa. El brillo del acero bajo la luz lo detuvo. Me miró a mí, luego al cuchillo, dándose cuenta de que la mujer frente a él ya no era la suegra de pueblo, mansa y fácil de intimidar. Era una madre osa acorralada. Váyanse. Pronuncié cada palabra con fuerza. Y no vuelvan nunca más, si no saben cómo ser personas. Alejandro soltó una maldición vulgar y se dio la vuelta para salir furioso. Arrastró a Sofía del brazo. Sofía me miró por encima del hombro, con una mezcla de resentimiento y miedo, pero sus pies siguieron a su esposo. Corrí y cerré la puerta de golpe justo detrás de ellos. El sonido del cerrojo marcó el límite que acababa de establecer. Afuera, el rugido del motor de un coche se fue alejando. Adentro, me apoyé en la puerta. Mi pecho subía y bajaba agitadamente, todavía aferrando el cuchillo y el sobre. La habitación volvió a su silencio habitual, pero el ambiente era completamente diferente. Miré mis manos. Todavía temblaban, pero no de miedo. Temblaban de liberación. Esta noche había perdido una ilusión de familia feliz, pero había recuperado el control de mi casa y de mi vida. Me deslicé por la puerta y me senté en el suelo frío, pero sentí una llama cálida que acababa de encenderse dentro de mí. Algunos dirán que soy una madre cruel, de corazón duro, que le guarda rencor a sus hijos. Pero si se ponen en mi lugar, cuando la dignidad de toda una vida es pisoteada, cuando te tratan como un cajero automático sin sentimientos, elegirían ceder y dar el dinero para comprar la paz,
¿O serían firmes como yo? Díganme su opinión sincera en los comentarios. ¿Mi acción de hoy fue la correcta o estoy siendo demasiado cruel? A la mañana siguiente, la luz brillante del sol del altiplano mexicano se coló por las rendijas de la ventana, dándome directamente en los ojos. Me desperté con un dolor de cabeza martillante. Apenas había dormido anoche. Pasé la noche mirando el techo manchado de humedad, con los gritos de mi yerno y la mirada indiferente de mi hija resonando en mis oídos. Estaba en la cocina, calentando una olla de café negro, cuando alguien llamó a la puerta. No eran los golpes furiosos de la noche anterior. Esta vez fueron 3 toques suaves, vacilantes, tímidos. Mi corazón dio un vuelco. Era Sofía. Tenía que ser ella. Apagué rápidamente la estufa y me arreglé el cabello desordenado. Una pequeña y tonta esperanza brotó en mi corazón. Quizás anoche, después de calmarse, se dio cuenta de su error. Quizás había escapado de ese esposo terrible para volver a los brazos de su madre. Después de todo, la sangre es más espesa que el agua, ¿verdad? Abrí la puerta. Sofía estaba allí. Había cambiado el vestido de novia manchado por un sencillo vestido de verano color crema, y llevaba unas grandes gafas de sol que le cubrían la mitad del rostro. Al verme, se quitó las gafas. Sus ojos estaban hinchados y rojos. «Mamá», susurró Sofía, con la voz ronca. Mi corazón se ablandó. Toda la ira y la humillación de anoche parecieron disiparse a la mitad al ver a mi hija en ese estado. Retrocedí, abriendo la puerta de par en par. «Entra, hija, pasa». Sofía entró y se sentó en la misma silla de madera vieja en la que yo había llorado la noche anterior. Rápidamente le serví un vaso de agua y le ofrecí un plato de pan dulce que había comprado el día anterior. «Come algo, hija. Estás muy pálida». Le acerqué el plato de pan, pero Sofía no tocó el pan. Miraba fijamente el vaso de agua, retorciéndose las manos. Un pesado silencio llenó la pequeña habitación. «Mamá». Sofía levantó la vista, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. «Perdón por lo de anoche. Alejandro había bebido demasiado. Está bajo mucha presión, por eso te gritó». Suspiré y me senté frente a ella. No le guardo rencor a un borracho. Pero Sofía, lo que pasó ayer en la boda, eso es exactamente de lo que quiero hablarte, me interrumpió Sofía. Su voz de repente se volvió más rápida y aguda. Se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. «Mamá, tienes que entenderme. Los Rivera pertenecen a otra clase. Son ricos, prestigiosos, tienen sus propias reglas que la gente común como nosotras no puede entender». Fruncí el ceño y retiré mi mano. «¿Reglas propias? ¿La regla de dejar morir de hambre a la suegra? ¿La regla de menospreciar a los pobres?» «Mamá, eres demasiado sensible», exclamó Sofía. Su expresión suplicante se convirtió en molestia. «No fue a propósito, fue solo un descuido de la organización. Al hacer un escándalo, ¿sabes lo difícil que me lo pusiste? Me dejaste en ridículo frente a todos sus invitados importantes, socios de negocios de mis suegros». Me quedé atónita. «¿Te dejé en ridículo?» «Sofía». La llamé. Mi voz temblaba de decepción. Me relegaron a una silla de plástico, me dejaron sin comer, me humillaron. ¿No sientes pena por mí? ¿Solo te preocupa la imagen de la familia de tu esposo?» Sofía resopló, con una expresión de impotencia, como si estuviera hablando con una niña que no entiende. «Mamá, sé realista. ¿Acaso la dignidad te da de comer? Sabes cuánto me esforcé para entrar en esa familia, y ahora lo arruinas todo. Eres muy egoísta, ¿sabes? Solo piensas en tus sentimientos y no en mi felicidad». Cada palabra de mi hija fue como un balde de agua fría arrojado a mi cara, helándome hasta el alma. Egoísta. Recordé las frías noches de invierno levantándome a las 3 de la mañana para moler maíz. Recordé los días de sol abrasador vendiendo tamales en la calle para pagar su colegiatura en una escuela privada. Vendí la tierra de mis ancestros. Vendí mi propia carne y sangre. Y ahora, a cambio, recibía 2 palabras. Egoísta. Sofía, al verme en silencio, pensó que me había convencido y bajó la voz, cambiando de táctica a una de lástima. «Mamá, la verdad es que los Rivera están pasando por algunas dificultades financieras. Necesitan dinero en efectivo urgentemente para un gran negocio. Tus 10,000 dólares son muy importantes en este momento. Por favor, mamá, haz este último sacrificio. Dame el dinero para que se lo dé a Alejandro.
Así me respetará, y mi vida allí será más fácil. Sí, mamá. Así que era eso. No había vuelto para disculparse, ni porque me extrañara. Volvió por el dinero. Volvió como una mensajera para pedir dinero para la familia de su esposo, usando el amor maternal para extorsionar a su propia madre. Miré profundamente a los ojos de mi hija. En ellos no vi a la niña inocente que solía seguirme al mercado. Solo vi cálculo, pragmatismo y un miedo cobarde a la pobreza. No, dije, mi voz suave pero firme. Sofía se quedó paralizada. ¿Qué dijiste, mamá? Dije que no. Guardaré ese dinero. Si la familia de tu esposo es tan rica, ¿qué son 10,000 dólares de una vendedora de tamales? Y si necesitan tanto mi dinero, entonces toda esa nobleza es solo una farsa. Mis palabras parecieron dar en el clavo. Sofía se levantó de un salto. La silla cayó al suelo. Su hermoso rostro se contorsionó de ira. La delgada máscara de hija obediente se había roto. «Vieja tonta», gritó Sofía, su voz aguda y estridente. «Te lo pedí por las buenas y no escuchaste. Eres una mujer de pueblo, anticuada e ignorante. ¿Para qué te aferras a ese dinero? Para llevártelo a la tumba, mientras tu hija necesita que la salven. ¿Salvarte a ti o salvar tu vanidad?». Me levanté también, mirándola directamente a la cara. Sofía no respondió. Corrió directamente a mi habitación. «¿Qué estás haciendo?». Corrí tras ella, alarmada. Sofía estaba revolviendo mi viejo y destartalado armario de madera. Arrojó ropa y mantas al suelo. El sonido de los ganchos chocando era estridente. Buscaba frenéticamente el sobre marrón. «¿Dónde está? ¿Dónde lo escondiste? Dámelo», gritaba, con los ojos desorbitados. Esta escena, Dios mío, ¿era esta mi hija o un demonio hambriento? Me quedé paralizada en la puerta, viendo a la hija que había parido con tanto dolor destrozar la ropa vieja de su madre solo por dinero. Dolor, más doloroso que los golpes de un esposo, más doloroso que las quemaduras del fuego. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me estuviera aplastando el corazón. Sofía levantó el colchón de la cama. No encontró nada. Se volvió hacia mí, a punto de abalanzarse para arrebatarme el bolso que llevaba colgado del hombro. «Detente», grité, empujándola con todas mis fuerzas. Sofía se tambaleó hacia atrás, chocando contra la pared. Saqué temblando mi viejo teléfono del bolsillo y lo levanté frente a ella. «Si das un paso más, llamaré a la policía. Lo juro por Dios. Reportaré a la policía que un ladrón ha entrado a robar, incluso si ese ladrón es mi propia hija». Sofía me miró fijamente. Vio la determinación en mis ojos, vio mi dedo ya en el botón de llamada de emergencia. Entendió que no estaba bromeando. Por primera vez, le tuvo miedo a la madre que siempre había menospreciado. Sofía se arregló el vestido desaliñado y se alisó el cabello. Me miró con un odio que calaba los huesos, la mirada de un enemigo, no de una hija. «Bien, eres muy lista», siseó Sofía entre dientes. «Quédate con tu dinero y vive sola hasta que te mueras. A partir de hoy, ya no tengo una madre como tú». Dicho esto, salió furiosa de la habitación, pateando la silla que se interponía en su camino. El sonido de sus tacones resonó en el suelo, y luego la puerta se cerró de golpe una vez más. Lentamente, bajé el brazo. El teléfono se me cayó de la mano, deslizándose por el suelo seco. Caí de rodillas en medio del desorden de ropa, en la habitación devastada, como si un huracán hubiera pasado. Y en realidad, fue un huracán. El huracán de la codicia y la falta de piedad filial había barrido, llevándose el último vestigio de afecto que quedaba. No logré. Parecía que mis lágrimas se habían secado desde la noche anterior. Solo sentí un vacío en mi pecho, un enorme agujero por el que soplaba un viento helado. Me di cuenta de que el mayor enemigo de mi vida no era el arrogante consuegro Rivera, ni la pobreza que me había perseguido durante años. El enemigo más grande y cruel era la debilidad y la vanidad de la hija que yo misma había creado. Pensaba que, después de esa noche fatídica, el mayor dolor era la traición de mi hija, pero estaba equivocada. El verdadero dolor no proviene de una sola puñalada, sino de las miles de agujas de las lenguas del mundo. En los últimos días, el mercado, el lugar al que he pertenecido durante más de media vida, donde cada baldosa me es familiar, de repente se ha vuelto extraño y aterrador. Todo comenzó con susurros.
La señora Elena Rivera, la suegra de Sofía, no se quedó de brazos cruzados. Es una mujer poderosa, con las uñas siempre pintadas de rojo y una voz tan dulce como miel envenenada. Usó su red de contactos en la alta sociedad de San Miguel al máximo. Desde las meriendas, los clubes de señoras, hasta las peluquerías de lujo, sembró una historia completamente diferente sobre la boda. El rumor se extendió como un incendio forestal. Se susurraban unos a otros que yo, María, la vendedora de tamales, era una vieja senil y codiciosa. Decían que me había vuelto loca de envidia por la riqueza de mis consuegros. Así que fui a la boda a armar un escándalo, gritando y exigiendo más dinero a mi yerno para dejarlos en paz. Peor aún, la señora Rivera inventó que me aproveché de un descuido para robar un brazalete de diamantes de una invitada VIP. Dijo que, por consideración a Sofía, la familia Rivera no llamó a la policía. Solo me enviaron a casa para salvar lo poco que quedaba de la reputación de la familia de la novia. No puedo creerlo. Parecía tan buena, pero es una ladrona. De tal palo, tal astilla. Pobre Alejandro, se metió con una familia de cazafortunas. Eso era lo que escuchaba al pasar por la carnicería o la verdulería. Mis vecinos comerciantes, con quienes había compartido el café de la mañana durante años, ahora me miraban con recelo. Ayer por la mañana, cuando estaba montando mi puesto, la señora Juana, que vende fruta al lado y a quien consideraba una hermana, me dio la espalda deliberadamente cuando la saludé. Forcé una sonrisa y me acerqué a pedirle prestado un encendedor para mi estufa. La señora Juana no me miró. Solo señaló con la barbilla hacia su puesto y dijo secamente: «Se le acabó el gas. Y ten cuidado con tus manos, no vayas a agarrar una de mis manzanas por error». Esa frase fue como una bofetada en público. La sangre se me subió a la cara, mis oídos zumbaban. A mi alrededor se escucharon risitas. Las miradas curiosas se clavaron en mí como flechas envenenadas. Retiré la mano y volví a mi puesto en silencio, sintiéndome como una criminal exhibida en la plaza pública. Mis ventas cayeron en picada. Los clientes habituales que solían comprar tamales para el desayuno, ahora tomaban otra ruta. Tenían miedo de involucrarse. Tenían miedo de que los juzgaran por asociarse con una ladrona. Los tamales calientes que me había levantado a las 3 de la mañana para hacer ahora, yacían abandonados en la olla, enfriándose con el tiempo, al igual que mi corazón. El colmo de la crueldad llegó esta mañana, cuando empujé mi carrito chirriante hacia mi lugar habitual. Una escena horrible me golpeó. Todo mi puesto de madera, la lona para la lluvia y hasta las sillas de plástico, todo había sido salpicado con pintura. Una pintura roja brillante, manchada como sangre, que se escurría por el suelo. Sobre la lona, alguien había escrito con pintura negra la palabra «ladrona». Me quedé paralizada. El carrito se me escapó de las manos. Todo el mercado se quedó en silencio de repente. Cientos de ojos se clavaron en mí. Nadie se acercó a ayudar. Nadie. Se quedaron allí, con los brazos cruzados, como si estuvieran viendo un castigo merecido para una criminal. Quería gritarles a la cara que era inocente, que yo era la víctima, a la que le habían robado el honor, a su hija y ahora, su medio de vida. Pero un nudo amargo se formó en mi garganta. No pude pronunciar palabra. En silencio, busqué un balde de agua y un trapo. Sola, bajo la fría mirada de la multitud, fregué laboriosamente cada mancha de pintura. Mis lágrimas se mezclaron con mi sudor, cayendo sobre el suelo sucio. Cuanto más frotaba, más se extendía la mancha, igual que mi reputación ahora. Cuanto más intentaba explicar, más me manchaban. Después de esa mañana, no volví a montar el puesto. Empujé mi carrito a casa y cerré la puerta con llave. Corrí todas las cortinas, encerrándome en la oscuridad de mi pequeña casa. Le tenía miedo a la luz, le tenía miedo a la mirada de la gente. El sentimiento de injusticia e impotencia me rodeaba, oprimiéndome el pecho hasta dejarme sin aliento. Me senté encogida en un rincón, mirando la estatua de la Virgen. Empecé a preguntarme a mí misma, ¿estaba equivocada? ¿Era realmente una vieja senil y problemática como decían? Si me hubiera quedado callada y les hubiera dado el dinero, si hubiera aceptado sentarme en un rincón ese día, ¿seguiría vendiendo mis tamales en paz? ¿Seguiría siendo saludada por todos? El aislamiento es aterrador. Te hace dudar de tu propio carácter. Pero lo más aterrador de todo es el silencio de Sofía. Estos rumores,
estas mentiras sobre el robo de joyas. Sofía sabía mejor que nadie que eran falsas. Ella estuvo allí. Lo vio todo. Sabía que su madre no había tomado un centavo, que incluso le habían negado su derecho como invitada, y sin embargo, no dijo nada. Dejó que su suegra me difamara, dejó que todo el pueblo me apedreara, a la madre que la había criado. Ser rechazada por extraños duele, pero pensar que mi propia hija estaba ayudando a inventar historias para manchar mi nombre, hacía que mi corazón se sintiera como si lo estuvieran estrujando hasta no poder respirar. En esta larga vida, ¿alguno de ustedes ha experimentado alguna vez una injusticia tan grande que no puede explicarse? Esa sensación de que el mundo entero te da la espalda, solo por rumores maliciosos, ¿la han experimentado alguna vez? Si es así, por favor, dejen un comentario compartiendo su experiencia. Pasaron 3 días desde que mi nombre fue manchado por todo el mercado. 3 días que viví como un fantasma en mi propia casa, con las puertas y ventanas cerradas, atreviéndome a mirar afuera solo cuando ya estaba oscuro. Esa tarde, el cielo de San Miguel estaba gris, anunciando una tormenta. Sonó el timbre de la puerta. Esta vez no eran los golpes furiosos de mi yerno, ni los toques tímidos de Sofía. Fueron 3 timbrazos firmes y pacientes. Miré por la mirilla. Un viejo sombrero de fieltro, un traje gris desgastado en los hombros pero todavía impecablemente planchado. Era el señor Gabriel. Gabriel era el mejor amigo de mi difunto esposo, un abogado jubilado, licenciado, conocido por ser el más íntegro de la región. Desde que mi esposo murió, de vez en cuando pasaba a regalarme una botella de tequila casero o una bolsa de semillas, pero nunca había venido con una expresión tan seria como hoy. «Pase, por favor», dije, con la voz ronca por la falta de uso. Gabriel entró, dejó su sombrero sobre la mesa, miró mi habitación oscura y suspiró. «¿Hasta cuándo piensas esconderte aquí, María? Lo que digan afuera no debería importarte». Sonreí con amargura, sirviéndole un vaso de agua. «¿Cómo no va a importarme, señor? Echaron pintura en mi puesto. Mi hija me ve como una enemiga. Yo, ya estoy vieja. No puedo luchar contra ellos». Gabriel tomó un sorbo de agua. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus gruesos lentes, brillando con la agudeza de un hombre que ha pasado su vida viendo a través de las mentiras. «María», dijo lentamente, su voz grave pero llena de peso, «he oído lo de los $10,000. Y te digo la verdad, esto huele mal, muy mal». Lo miré confundida. «¿Qué quiere decir?». Gabriel tamborileó con sus dedos delgados sobre la mesa de madera. «La familia Rivera es famosa por su riqueza. Tienen haciendas, fábricas textiles, coches de lujo. ¿Por qué? ¿Por qué se volverían locos? Incluso arriesgando su reputación para difundir rumores absurdos, solo por $10,000 miserables de una suegra que vende tamales». La pregunta de Gabriel fue como un rayo en la noche oscura de mi mente. «Es cierto, ¿por qué?». Para ellos, esa cantidad era el equivalente a unas cuantas fiestas o un vestido para la señora Elena. ¿Por qué actuarían como gente desesperada y sin recursos? Quiere decir que... Mi corazón empezó a latir más rápido. Mis 40 años de experiencia como abogado me dicen. Gabriel se inclinó hacia mí y susurró, que un tiburón no pelea por la carnada de una sardina, a menos que se esté muriendo de hambre. El señor Gabriel sospechaba que los Rivera tenían serios problemas financieros. Me explicó las señales inusuales que había observado. Sus coches de lujo aparecían con menos frecuencia. El señor Rivera era visto a menudo saliendo de oficinas de prestamistas durante la hora del almuerzo y, lo más importante, la boda de Sofía fue demasiado ostentosa para la situación económica actual en recesión. «Necesitan efectivo, María. Y lo necesitan ya», concluyó Gabriel, con una mirada penetrante. «Tú no eres la que arruinó la fiesta. Eres el salvavidas al que intentaban aferrarse. Y cuando retiraste ese salvavidas, entraron en pánico y se volvieron contra ti». Me quedé en silencio. Si eso era cierto, entonces Sofía estaba cayendo en una trampa de fuego sin saberlo, o peor, lo sabía, y aún así se metió. «Entonces, ¿qué debo hacer?», pregunté. Mi desesperación se convirtió gradualmente en preocupación y cálculo. Gabriel sonrió, una sonrisa misteriosa. Sacó un pequeño papel de su bolsillo, escribió unas líneas y me lo pasó. «No puedes enfrentarlos directamente ahora. Tienen poder, dinero y la opinión pública de su lado.
Tienes que usar la suavidad para vencer la dureza. Conviértete en un cordero para entrar en la guarida del lobo. Esa noche, bajo la luz amarillenta, Gabriel me trazó un plan loco, pero la única manera de descubrir la verdad y recuperar mi honor. A la mañana siguiente, cambié mi vestido de seda azul del día de la boda por la ropa más sencilla que tenía. Un vestido de flores oscuro, cubierto con un viejo y desgastado rebozo. No me maquillé, dejando al descubierto mis arrugas y mi aspecto demacrado. Tomé el autobús hacia la Hacienda Santa Cruz. De pie frente a la imponente puerta de hierro, respiré hondo. María, tú puedes hacerlo. Has interpretado el papel de mujer sumisa toda tu vida. Actuar una vez más no será difícil. Toqué el timbre. La sirvienta abrió la puerta, mirándome con desdén antes de llamar hacia adentro. Un momento después, salió la señora Elena Rivera. Llevaba un vestido de seda color vino, con un cóctel en la mano y una expresión de desprecio, como si viera un montón de basura en su puerta. ¿Qué hace aquí? ¿No ha tenido suficiente humillación?, preguntó con voz chillona. Bajé la cabeza. Mis manos temblorosas estrujaban el borde de mi vestido, tratando de forzar algunas lágrimas, lo cual no fue difícil, ya que mi amargura siempre estaba a punto de desbordarse. «Señora Elena», balbucé. Mi voz temblaba de miedo. «Yo vengo a disculparme. He estado pensando mucho estos días. Ya estoy vieja, senil, por eso hice el ridículo el otro día. Yo tengo mucho miedo. Todo el mercado me está boicoteando. No puedo sobrevivir así». La señora Elena arqueó una ceja. Una sonrisa de suficiencia comenzó a aparecer en sus labios pintados de rojo. Mi sumisión había halagado su enorme ego. ¿Así que ahora tienes miedo? Es un poco tarde para eso. Sí, lo sé, asentí rápidamente. Yo traje el dinero. Sus ojos se iluminaron. ¿Los 10,000 dólares completos? Saqué temblando un pequeño sobre de mi bolsa de tela. Señora, aquí hay $500. Es todo el efectivo que pude juntar en casa. El resto está en una cuenta de ahorros, y el banco dice que tomará unos días hacer los trámites para retirarlo todo. Traje esto primero, como un adelanto, como una disculpa. Espero que me perdone y hable con la gente para que pueda volver a vender. La señora Elena me arrebató el sobre y lo abrió para contar el dinero rápidamente. $500 en efectivo. Para ella en ese momento, $500 seguían siendo dinero. «Está bien», sonrió con suficiencia. Su expresión se relajó un poco. «Al menos sabes cómo comportarte. Le diré a Alejandro y a Sofía que no estén tan enojados, pero recuerda, tan pronto como saques el dinero, tienes que traerlo aquí. No intentes ninguna tontería». Sí, por supuesto. No me atrevería. Bajé aún más la cabeza. «Y, señora, ¿podría pasar a visitar a Sofía de vez en cuando? Prometo usar la puerta de atrás, ayudar en la cocina, no molestar a nadie. Solo quiero ver a mi hija». La señora Elena me miró con desprecio. A sus ojos, yo era solo una vieja de pueblo, ignorante y cobarde, aplastada por su poder. ¿Qué amenaza podría representar a alguien así? Tener una sirvienta extra sin sueldo era incluso mejor. «Está bien», dijo, agitando la mano como si espantara una mosca. «Si quieres venir, ven por la tarde, cuando yo no esté. No quiero que tu cara de funeral me arruine el día. Ahora, vete». «Gracias, señora, muchas gracias». Me alejé arrastrando los pies, encogida y sumisa. Pero en cuanto la puerta de hierro se cerró detrás de mí, me erguí. Me sequé las lágrimas falsas de las mejillas. El viento soplaba desde el cañón, pero ya no sentía frío. La semana siguiente viví 2 vidas. Durante el día era María, la vendedora de tamales rechazada por todo el mercado, recluida en mi casa cerrada. Pero a las 3 de la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de un color miel quemada los muros de piedra de San Miguel, me ponía el manto de la sumisión y me dirigía a la puerta trasera de la Hacienda Santa Cruz. Interpreté a la perfección el papel de una madre de pueblo arrepentida. Limpiaba la cocina, preparaba las verduras y hacía reverencias cada vez que la señora Elena pasaba con la nariz en alto. Ella me trataba como si fuera invisible, o peor, como un mueble viejo que se movía, pero no sabía que su desprecio era mi mejor escudo, porque nadie se cuida de un mueble viejo. En esa cocina enorme pero fría,
Encontré una aliada inesperada. Era Rosa, una joven sirvienta de la edad de mi hija, con grandes ojos siempre llorosos y brazos cubiertos de moretones apenas visibles bajo sus mangas largas. Comencé con tamales calientes. «Come, niña, todavía están calientes». Le metí en la mano a Rosa un tamal envuelto en hoja de maíz fragante en cuanto la señora se fue. «Trabajando tan duro, si no comes, ¿de dónde sacarás fuerzas?». Rosa tomó el tamal, sus manos temblaban. Me miró y luego rompió a llorar. Me contó sobre las palizas injustificadas de la señora Elena cada vez que perdía en el juego, sobre los meses de salario que le debían. Rosa odiaba a esta familia, pero no se atrevía a irse porque tenía un hijo pequeño enfermo en su pueblo. La amabilidad genuina, un condimento escaso en esta hacienda, abrió el corazón de Rosa, y a partir de ahí, la puerta a los oscuros secretos de la familia Rivera también se entreabrió. Una tarde de lluvia torrencial, Rosa me llevó a un rincón del almacén, con el rostro pálido, y me susurró cosas que me hicieron temblar. «Señora María, tiene que salvar a la señorita Sofía», balbuceó Rosa, su voz ahogada por el miedo. Esta familia está en la ruina. Toda esa fachada de lujo es falsa». Contuve la respiración mientras Rosa me contaba. Resulta que el imperio empresarial del señor Rivera se había derrumbado hacía 2 años debido a malas inversiones en minas de plata fantasma. El banco ya les había enviado el tercer aviso de embargo de la hacienda. Estaban viviendo de préstamos con intereses altísimos. Y lo peor de todo, la boda con Sofía. Dios mío, no era amor. Era una estafa cuidadosamente calculada. Necesitaban un peón. Necesitaban a alguien que firmara legalmente nuevos préstamos de prestamistas. Alguien con un historial limpio para servir de fachada y atraer capital de otros inversores ingenuos. Y Sofía, mi pobre e ingenua hija, con el título de esposa del joven heredero Rivera, era el cordero de sacrificio perfecto. Escuché a los señores hablar, susurró Rosa, mirando nerviosamente a su alrededor. Planean que, después de que Sofía firme los papeles de la deuda, tomarán el dinero y huirán a Estados Unidos, dejándola a ella para que cargue con todas las deudas y la cárcel. Mi pecho se sentía como si fuera a explotar. La sangre se me subió a la cabeza, mareándome. Mi estúpida hija había vendido a su madre para caer en una trampa mortal. Odiaba la debilidad de Sofía, pero mi amor de madre me dolía 1000 veces más. No podía dejar que su vida terminara así. Rosa, apreté su mano, mi mirada firme. Necesito pruebas. ¿Puedes ayudarme? Rosa dudó un momento. Luego asintió con decisión. Ella también quería escapar de este infierno en la tierra. 2 días después, Rosa me entregó a escondidas un fajo de papeles fotocopiados y arrugados. Eran cartas de cobro del banco, contratos de préstamos con intereses exorbitantes. Pero la prueba más importante llegó directamente a mis oídos. Fue un viernes por la tarde, mientras limpiaba el pasillo cerca del despacho del señor Rivera. La puerta de roble estaba entreabierta. La voz chillona de la señora Elena resonó. Me escondí sigilosamente detrás de una maceta. Saqué mi viejo teléfono y con manos temblorosas pulsé el botón de grabar. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó la voz irritada de la señora Elena. «Dile que apure a su esposa para que firme el poder notarial de los bienes. El banco está a punto de venir a embargar la casa». La risa burlona de Alejandro sonó. «Tranquila, mamá. Sofía hace todo lo que le digo. Está soñando con ser una reina. Es demasiado tonta para darse cuenta de algo». «Sí, qué suerte que encontramos a una tonta con una madre de pueblo», intervino la voz del señor Rivera, llena de desprecio. «Esa vieja vendedora de tamales es realmente estúpida. Nos dio $500 y desapareció. Seguro que está juntando más dinero para nosotros. Con los 9,500 que faltan, más el préstamo a nombre de Sofía, podremos huir lejos. Realmente son unos pueblerinos de baja calaña, muy fáciles de engañar». La señora Elena soltó una carcajada. Un sonido agudo y macabro que resonó por el pasillo. Detuve la grabación. Mi corazón estaba helado, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Una tonta con una madre de pueblo. Muy bien. Hoy, esta madre de pueblo les enseñará una lección sobre el valor de las personas que ustedes consideran basura. Salí silenciosamente de la hacienda, llevando conmigo el teléfono que contenía la sentencia de muerte para el falso honor de la familia Rivera. Esa misma noche, fui a ver a Gabriel, intontecien,
Por mirado sería corrado lo cociente, cereveri, a la vielte, cereveri. Bajo la luz amarilla de su estudio lleno de libros de leyes, Gabriel escuchó la grabación, sus cejas blancas se fruncieron. Revisó cada uno de los documentos de deuda que Rosa me había dado, asintiendo. Es suficiente, María. Más que suficiente para desenmascararlos. Pero si lo llevamos a la justicia ahora, el proceso será largo, y Sofía podría verse implicada por haber firmado algunos papeles. Necesitamos un golpe preventivo. Un golpe a esa reputación que valoran más que sus propias vidas. Gabriel y yo planeamos el golpe final. Una trampa pública. A la mañana siguiente, volví a la hacienda de los Rivera. Esta vez, llevaba una sonrisa radiante y falsa. Señora Elena, dije con entusiasmo al encontrarla en la sala. Buenas noticias. El banco ya me ha dado el dinero. He retirado la cantidad completa. Incluso, he pedido prestado a mis parientes otros $5,000. En total, son casi $15,000. Los ojos de la señora Elena y de Alejandro brillaron como faros de coche. El pez codicioso había visto el cebo. Bien, muy bien. Alejandro no pudo ocultar su impaciencia. Dámelo ahora mismo. Retiré la mano, con expresión tímida. Con calma, joven Alejandro, es mucho dinero. Yo tengo miedo de que me roben en el camino. Además, quiero entregarlo de una manera formal, para recuperar mi honor y el de Sofía. La gente en el barrio está diciendo cosas muy feas. ¿Qué quieres? La señora Elena entrecerró los ojos, sospechosa. A finales de este mes hay una reunión de vecinos en el centro comunitario, expliqué, con una voz temblorosa y sincera. Quisiera pedirles permiso para entregar este dinero en presencia de todos, como una dote entregada de nuevo. Así será transparente, y todos verán que nuestra familia está en armonía, acabando con los malos rumores. ¿Les parece bien? Los Rivera se miraron. Contuve la respiración. El análisis de Gabriel era correcto. Necesitaban el dinero, y también necesitaban pulir su imagen para engañar a más inversores. Recibir una gran dote en público reforzaría su imagen de riqueza y credibilidad. Matarían 2 pájaros de un tiro. De acuerdo, asintió el señor Rivera, su codicia nublando su juicio ante esta extraña petición. La vieja sabe pensar. Hagámoslo así. Pero ten cuidado, no intentes ninguna estupidez. No, claro que no. ¿Cómo me atrevería? Incliné la cabeza, ocultando la fría sonrisa en la comisura de mis labios. Solo quiero que mi hija sea feliz. Salí de la hacienda Santa Cruz por última vez como una subordinada. El cielo de hoy estaba despejado, el viento soplaba con fuerza. Toqué el bolsillo de mi vestido, donde el teléfono y el fajo de pruebas descansaban en silencio. El escenario estaba montado. Gabriel ya había enviado las invitaciones a la policía económica y a los verdaderos acreedores. El pez codicioso había mordido el anzuelo. Estaban celebrando, pensando que esta vieja de pueblo se había rendido, asustada por su poder. Pero no sabían que todo estaba listo para el acto final. ¿Están tan nerviosos como yo, esperando el momento en que arranque la máscara de lujo de esa familia frente a todos los vecinos? Muéstrenme su apoyo en los comentarios, porque realmente necesito su fuerza moral para esta última batalla. Esa tarde, el centro comunitario del barrio estaba abarrotado. El aire estaba cargado del olor a sudor, a tabaco barato y a un zumbido de murmullos como un enjambre de abejas. Casi todo el mercado estaba presente. Los carniceros, los verduleros, las vecinas que me habían dado la espalda, todos habían venido por curiosidad. Querían ver qué truco haría la senil María para redimirse ante su rica familia política. Yo estaba detrás del escenario, mi corazón latía con una calma sorprendente. Hoy no llevaba el viejo vestido de seda de mi madre. Llevaba mi ropa más limpia y ordenada, el pelo recogido en un moño alto, revelando un rostro sin maquillaje pero con la cabeza bien alta. El señor Gabriel estaba en la esquina de la sala técnica. Asintió levemente hacia mí y levantó el pulgar en señal de que todo estaba listo. Exactamente a las 3 de la tarde, un coche negro brillante se detuvo bruscamente en la entrada principal. Todo el auditorio contuvo la respiración. La puerta del coche se abrió. La familia Rivera descendió como si fueran reyes visitando a sus súbditos. El señor Rivera se ajustó la corbata de seda. Alejandro se peinó el pelo engominado.
La señora Elena, con su habitual expresión de desprecio, se llevó un pañuelo a la nariz como si el olor del barrio pobre fuera un gas venenoso. Al final, iba Sofía. Caminaba con la cabeza gacha, pareciendo pequeña y encogida en medio del falso esplendor de la familia de su esposo. Entraron en el salón. El sonido de sus costosos zapatos de cuero resonaba de forma estridente en el viejo suelo de baldosas. La multitud se apartó automáticamente para dejarles pasar hacia los asientos de honor de la primera fila. La señora Elena miró a la multitud con desdén, una sonrisa de suficiencia en sus labios. Creía que hoy recibiría $15,000 en efectivo y mi sumisión absoluta ante todo el mundo. Respiré hondo y salí a la luz. Los murmullos cesaron. Cientos de pares de ojos se clavaron en mí. Tomé el micrófono. Mi mano no temblaba en absoluto. Estimados vecinos y vecinas, estimada familia Rivera, mi voz resonó, clara y articulada, muy diferente de la voz tímida y asustada que la gente estaba acostumbrada a oír. Hoy, los he invitado a todos aquí, en primer lugar, para ofrecer una disculpa. Últimamente, ha habido muchos rumores desagradables sobre mí, que soy codiciosa, una alborotadora, incluso una ladrona. Quiero aprovechar esta oportunidad frente a mis honorables consuegros para aclarar todo. La señora Elena asintió desde su asiento, visiblemente satisfecha. Le hizo una seña a Alejandro para que se preparara a recibir el dinero. Sonreí, una sonrisa suave pero con una mirada tan afilada como un cuchillo. La familia Rivera aquí presente es una de las más prestigiosas de San Miguel. Son ricos, poderosos y siempre se comportan según reglas de la alta sociedad que los pobres como nosotros no podemos entender. Solía pensar que era muy afortunada de que mi hija Sofía entrara en esa familia. Vendí la tierra de mis antepasados, ahorré cada centavo para tener esta dote. Levanté el sobre grueso. Todo el auditorio exclamó. Los ojos del señor Rivera brillaron como faros. Sin embargo, bajé la voz, cambiando bruscamente de tono. Hay algo que creo que todo este barrio, y también los acreedores que se esconden entre el público, deberían saber. Me volví para mirar directamente al señor Gabriel. Las luces del auditorio se apagaron. El viejo proyector se encendió, lanzando un haz de luz brillante sobre la pared blanca detrás de mí. La primera imagen apareció nítidamente. No era una foto de boda glamurosa, era una copia de la carta de notificación final de embargo del banco dirigida a la Hacienda Santa Cruz. El sello rojo del juzgado estaba estampado sobre el nombre del señor Rivera. El auditorio estalló en murmullos de asombro. La señora Elena se levantó de un salto y gritó: «¿Qué es esto? ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo ya! ¡Déjenlo así!», grité en el micrófono. Mi voz firme resonó por encima de sus gritos. La siguiente imagen apareció. Una lista de deudas de prestamistas, con intereses exorbitantes, y la garante del préstamo no era otra que Sofía, mi hija. Alejandro se abalanzó al escenario para arrebatarme el micrófono, pero dos hombres corpulentos de la carnicería, viejos amigos de mi esposo, lo detuvieron a tiempo, empujándolo al suelo. «Y eso no es todo», dije, mi voz tan fría como el hielo. «Les invito a escuchar la verdadera naturaleza de estas personas prestigiosas». Un zumbido sonó, y luego la voz chillona y familiar de la señora Elena salió de los altavoces, cada palabra nítida y clara. «Qué suerte que encontramos a una tonta con una madre de pueblo. Esa vieja vendedora de tamales es realmente estúpida. Nos dio $500 y desapareció. Con el resto del dinero, más el préstamo a nombre de Sofía, podremos huir lejos. Realmente son unos pueblerinos de baja calaña». El auditorio explotó. El silencio inicial se hizo añicos en 1000 fragmentos de indignación. Mis vecinos, los que minutos antes dudaban de mí, ahora se pusieron de pie, con los rostros enrojecidos de ira. Se dieron cuenta de que habían sido engañados. Se dieron cuenta de lo cruelmente que había sido pisoteada la mujer que había vendido tamales durante tantos años. «¡Estafadores!», gritó alguien. «¡Miserables! ¡Engañar hasta a una anciana!». Los insultos resonaron por todas partes. La familia Rivera se encogió. Su expresión arrogante y altiva había desaparecido por completo, reemplazada por un pánico absoluto. El rostro del señor Rivera estaba pálido como un muerto. La señora Elena se aferraba a su silla temblando, y Alejandro se levantaba a duras penas, buscando una vía de escape. Yo estaba en el centro del escenario, mirando el caos.
No sentía satisfacción, solo una inmensa paz. La máscara de lujo había sido arrancada, revelando el feo rostro de la codicia. Miré a Sofía. Estaba sentada paralizada en la primera fila, con el rostro entre las manos, sus hombros temblaban. Estaba llorando. Quizás en este momento, finalmente había despertado, dándose cuenta de que el precio de la vanidad era demasiado alto. Tomé el sobre de 15,000 dólares, el cebo que había usado para atraer a la bestia a la trampa, y me acerqué al borde del escenario. Miré directamente a los ojos aturdidos de la señora Elena. Iba a darle este dinero a mi hija, para que tuviera una vida mejor, dije. Cada palabra lenta y clara como una campana de juicio. Pero descubrí que este dinero es solo una gota en el océano de sus mentiras y su profundo pozo de deudas. Rompí el sobre. Dentro no había dinero, solo trozos de periódico viejo cortados en cuadrados. Lancé los trozos de papel al aire. Volaron como copos de nieve grises, cayendo sobre la familia Rivera. Ustedes no merecen ni un centavo de mi sudor y mis lágrimas. Mi honor no es algo que puedan comprar y vender. Y mi hija, ella no es un chivo expiatorio para sus crímenes. La multitud aplaudió estruendosamente. El aplauso resonó como un trueno, sacudiendo el viejo auditorio. Era un aplauso por la verdad, por la justicia, y por la madre que se había atrevido a defender su dignidad. La señora Elena miraba fijamente el montón de papel a sus pies. Su rostro pasó de rojo a morado de ira y humillación. Toda su vida había vivido de falsos halagos. Nunca había sido desenmascarada de forma tan cruda frente a la chusma que tanto despreciaba. Vieja desgraciada, ¿te atreviste a engañarme? La señora Elena gritó, un sonido estridente que rasgó el aire sofocante del salón. Se abalanzó hacia mí como una bestia salvaje, sus manos con largas uñas pintadas de rojo apuntando a mi cara, lista para arañarme y desahogar su furia. No retrocedí, ni vacilé. Me quedé quieta, mirándola con lástima, pero nunca llegó a tocarme. Inmediatamente, un muro de personas se formó frente a mí. Era la señora Juana, la vendedora de frutas, el señor Pedro, el carnicero y los comerciantes del mercado. Las mismas personas que días antes me habían dado la espalda por un malentendido, ahora estaban allí, extendiendo sus brazos callosos para proteger a su vieja amiga. «¡Atrévete a tocarla!», rugió el señor Pedro, su mano todavía en el cuchillo de carnicero que llevaba en una funda de cuero en su cintura. La señora Elena se detuvo, retrocediendo temblorosa ante la fuerza de una unidad que nunca podría comprender. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas resonó desde la entrada principal. Las luces azules y rojas parpadeantes barrieron las ventanas polvorientas. La policía había llegado. El abogado Gabriel, que había estado en silencio en un rincón oscuro, había hecho su trabajo a la perfección. No solo había invitado a la policía económica, sino también a los verdaderos acreedores, para que presenciaran el acto final. Un escuadrón de policías irrumpió en el salón. A la cabeza iba un inspector de rostro severo, con una orden de arresto en la mano. Elena Rivera, Ricardo Rivera y Alejandro Rivera quedan arrestados por fraude, estafa y lavado de dinero. El frío sonido de las esposas resonó, clic, clic, asegurando las delicadas manos de la señora Elena y el señor Ricardo. Su elegancia y prestigio se derrumbaron en un instante, dejando solo la patética imagen de unos criminales. En medio del caos, vi a Alejandro, mi cobarde yerno. No corrió a ayudar a su madre, ni tomó la mano de su esposa para tranquilizarla. Se escabulló entre la multitud, pateando sillas, y corrió hacia la salida de emergencia para escapar. «¡Alejandro! ¿A dónde vas?», gritó Sofía, su voz quebrada por el pánico. Extendió la mano para agarrar la camisa de su esposo, pero Alejandro apartó bruscamente la mano de Sofía, haciéndola caer al suelo frío. No miró hacia atrás ni una sola vez. Huyó como una rata de alcantarilla, abandonando a su joven esposa y a sus padres para que enfrentaran las consecuencias. Todo el auditorio exclamó con desprecio. Desde el escenario, miré a mi hija. Sofía estaba en el suelo, con la ropa desaliñada, el maquillaje corrido por las lágrimas. Miraba aturdida la espalda del hombre que una vez había adorado, por quien se había enfrentado a su propia madre. Ahora, a su alrededor, solo había miradas de lástima y una soledad absoluta. El castillo de arena de lujo que había construido con vanidad había sido arrasado por un tsunami sin dejar rastro. La policía se llevó a la familia Rivera.
La multitud comenzó a dispersarse, comentando sobre el escándalo más grande de San Miguel en años. No me quedé para recibir felicitaciones o disculpas. Salí silenciosamente por la puerta trasera. No sentía la euforia de una vencedora, solo una profunda tristeza de madre que había tenido que destruir el sueño de su hija para salvarla de su delirio. Esa noche me senté en la sala, bajo la luz de las velas en el altar de la Virgen. No cerré la puerta con llave. Sabía que alguien volvería esta noche. Y así fue. Cerca de la medianoche, escuché unos pasos arrastrándose en el porche. Luego, unos débiles golpes en la puerta. Abrí. Sofía estaba allí, o más bien, lo que quedaba de Sofía. Ya no era la señorita altiva, ni la insolente de días atrás. Estaba encogida por el viento nocturno, con los ojos hinchados, temblando como un pajarito golpeado por una tormenta. Al verme, Sofía se derrumbó. Se arrodilló en el umbral de la puerta y rompió a llorar. «Mamá, mamá, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Me abandonó. Todos están arrestados. No me queda nada». Se arrastró hacia mí y abrazó mis piernas, de la misma manera que yo una vez le rogué a mi esposo que no vendiera la tierra. «Mamá, déjame entrar, te lo ruego. Tengo miedo, tengo hambre, tengo frío. Perdóname, te obedeceré, nunca más te desobedeceré». Mi corazón dolía como si le echaran sal. Ver a la hija que había parido, a quien había cuidado como a un tesoro, ahora en este estado, ¿qué madre no sentiría compasión? Mi instinto maternal gritaba, instándome a inclinarme, abrazarla, secar sus lágrimas y decir: «Está bien, hija, mamá está aquí, en casa estás a salvo». Eso era lo más fácil, era lo que había hecho durante más de 20 años. Cada vez que caía, la levantaba. Cada vez que se equivocaba, lo corregía. Pero mi razón, forjada en el dolor y la humillación recientes, me detuvo. Si extendía mis brazos ahora, Sofía volvería a esconderse en el refugio seguro de su madre. Volvería a ser la niña que se negaba a crecer, que solo sabía depender y culpar a las circunstancias. Necesitaba aprender la lección más grande de la vida, una lección que le había enseñado demasiado tarde. Respiré hondo, conteniendo el dolor en mi corazón, y me erguí. No ayudé a Sofía a levantarse. Saqué un pequeño sobre de mi bolsillo. No eran 10,000 dólares. Solo una cantidad suficiente. «Levántate, Sofía», dije, mi voz tranquila pero severa. Sofía me miró, sorprendida por mi frialdad. Se levantó a duras penas, todavía llorando. Le metí el sobre en la mano. «Aquí tienes suficiente dinero para alquilar una pequeña habitación y para comer durante un mes. Tómalo». «Mamá», balbuceó Sofía, aterrorizada. «¿Me estás echando? ¿No me dejas quedarme? Esta es mi casa». Negué con la cabeza, mirándola directamente a los ojos. Mi mirada ya no era de ira, solo de la profunda compasión de una madre que se atreve a soltar a su hija para que pueda crecer. «Esta es mi casa, Sofía. La casa de la madre de la que una vez te avergonzaste. Elegiste salir por esa puerta para seguir una ilusión de fama. Ahora debes asumir la responsabilidad de esa elección». Sofía sollozó. «Pero ya sé que me equivoqué. ¿Cómo puedes dejarme en la calle en un momento como este?» Puse mis manos sobre sus hombros, apretando suavemente, dándole un último calor antes de empujarla al mundo. «Te amo, Sofía, más que a mi propia vida. Pero precisamente porque te amo, no puedo seguir albergando a una niña que se niega a crecer en el cuerpo de una adulta». La miré profundamente a los ojos aterrorizados, enfatizando cada palabra para que se le grabara en el alma. «Necesitas salir ahí fuera. Necesitas ganarte la vida por ti misma, pagar tu propio alquiler, comprar tu propio pan con el sudor de tu frente. Solo entonces entenderás el valor del dinero y la dignidad. Solo entonces entenderás lo duro que trabajé para criarte». La solté. «Vete, hija. Vive una vida digna. Cuando realmente puedas mantenerte por tus propios medios, cuando entiendas quién eres sin depender de nadie más, entonces vuelve. Ese día te esperaré con la comida lista». Dicho esto, retrocedí, agarrando el pomo de la puerta de madera. «Mamá, no, mamá». Sofía se abalanzó hacia mí, pero cerré la puerta con firmeza. El sonido seco del cerrojo cortó el llanto de mi hija. Me apoyé en la puerta, deslizándome hasta el suelo. Afuera, Sofía seguía llorando y gritando: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ábreme la puerta!». Me tapé la boca para no sollozar. Mis lágrimas empaparon mi ropa.
Cada llamada de mi hija era como un cuchillo en mi corazón. Quería abrir la puerta. Dios mío, cuánto quería abrir la puerta, pero no podía. Me senté allí en la oscuridad, escuchando el llanto de mi hija desvanecerse hasta que se extinguió. Escuché sus pasos pesados alejarse. Esa fue la noche más larga de mi vida. Había echado a mi hija de casa, empujándola a la fría noche. Pero sabía que era la única manera de que el sol pudiera salir en su vida mañana. Una crueldad necesaria del amor. Han pasado 2 años desde esa noche tormentosa. El tiempo en San Miguel de Allende pasa lentamente, tan apacible como el tañido de las campanas de la parroquia cada atardecer. Ahora, si pasan por la esquina cerca del mercado, verán un pequeño restaurante que siempre está lleno de gente. Un letrero de madera pintado de color terracota destaca las palabras: La cocina de María. Es mi restaurante. Los $10,000 de aquel día, el dinero que casi se convierte en cenizas en el horno de la vanidad de los Rivera, se convirtieron en los primeros ladrillos de este negocio. Ya no tengo que empujar un carrito chirriante para vender en la calle. Tengo una cocina espaciosa, limpia, con un delicioso aroma a mole, a tortillas de maíz a la parrilla y a café de olla. Pero mi mayor orgullo no son las ganancias ni la fama. Son las mujeres que trabajan conmigo en la cocina. 5 de ellas, todas madres solteras, mujeres que fueron abandonadas por sus esposos, que fueron golpeadas por la vida como yo lo fui. Les abrí mis brazos, les enseñé un oficio, les pago un salario justo para que puedan vivir con la cabeza alta. Nos llamamos hermanas, apoyándonos unas en otras como los cactus espinosos que se aferran a esta tierra árida. Y entre esas empleadas, hay una muy especial. Me siento en una pequeña mesa en el porche, tomo un sorbo de café caliente y observo en silencio a la joven que atiende las mesas adentro. Es Sofía. Ya no viste caros vestidos de seda, ni lleva joyas brillantes. Sofía lleva el delantal azul oscuro del uniforme del restaurante, el pelo recogido en una coleta, y en sus pies lleva zapatos de tela para moverse con facilidad. Su rostro está cubierto de sudor, y sus manos, que antes solo sabían pintarse las uñas y sostener copas de vino, ahora llevan con destreza pesadas bandejas de comida. Los últimos 2 años han sido un viaje de transformación doloroso pero milagroso. Después de la noche en que la eché, Sofía tocó fondo de verdad. Tuvo que alquilar una habitación miserable en un barrio pobre, lavar platos en restaurantes, incluso limpiar baños para ganar unos cuantos pesos. Lloró mucho. Hubo momentos en que me odió. Pero el hambre y las dificultades le enseñaron la lección que 20 años de consentimientos no pudieron. Entendió que el dinero ganado con el sudor de su frente es salado y amargo, pero al tenerlo en las manos se siente cálido y glorioso. Hace 6 meses, Sofía volvió a buscarme. Esta vez, no se arrodilló a llorar y suplicar. Se mantuvo erguida, me miró y dijo: «Mamá, quiero solicitar un trabajo. Trátame como a una empleada normal. Si hago algo mal, despídeme». Y la contraté. Hoy es viernes por la tarde. Como de costumbre, mi restaurante reparte comida gratis a las personas sin hogar y a los ancianos solos. Sofía está en el mostrador de reparto. Se inclina y entrega un plato de comida caliente a un anciano andrajoso. El anciano lo toma temblando y le agradece con una sonrisa. Y Sofía le devuelve la sonrisa. No es la sonrisa tímida y falsa para complacer a las damas de la alta sociedad de antaño. Es una sonrisa radiante y genuina que nace del corazón. Una sonrisa de generosidad, de compasión. Veo en sus ojos una paz que nunca antes había tenido. La brisa de la tarde sopla suavemente, trayendo el aroma de las jacarandas moradas. Dejo mi taza de café, sintiendo mi pecho ligero. Las viejas heridas han sanado, dejando solo cicatrices que me recuerdan un tiempo pasado. Salvé el dinero de mi jubilación. Salvé mi dignidad. Pero lo más importante, mi dura crueldad de aquel día salvó la vida de mi hija. Rompí su caparazón de lujo para que pudiera renacer como una persona decente. Queridos amigos, mi historia llega a su fin. Pero antes de cerrar este capítulo de mi vida, quiero dejarles algunas palabras sinceras. No son sermones, sino lecciones que tuve que aprender con lágrimas y sangre. A las madres, a las mujeres que se sacrifican toda su vida por sus hijos. Amen a sus hijos, pero por favor, no conviertan ese amor en consentimiento. No se sacrifiquen hasta el punto de perderse a sí mismas. Sus límites personales y su autoestima son sus bienes más preciados y deben protegerlos. Cuando aprendan a valorarse,
sus hijos aprenderán a respetarlas. A veces, dejar que sus hijos tropiecen, que asuman la responsabilidad de sus propias vidas, es el mayor acto de amor. No sean un paraguas para siempre. Enséñenles a sostener el suyo y a caminar bajo la tormenta. A los hijos, a los que se encuentran entre su familia de origen y su nueva familia. Recuerden que sus padres son las raíces, y sus cónyuges e hijos son las ramas. No corten sus raíces para embellecer a los recién llegados. Nunca se avergüencen de sus orígenes o del trabajo duro de sus padres, porque fue ese trabajo duro el que les dio forma y futuro. El equilibrio no viene de negar el pasado, sino de la gratitud y el respeto por ambas partes, y sobre la codicia y la naturaleza humana. Como ven, la familia Rivera construyó un imperio basado en la mentira y la codicia sin fondo. Pero un castillo de arena se derrumba con las olas. La apariencia externa puede engañar a los ojos, pero no puede ocultar la podredumbre interior. La codicia y el egoísmo son las termitas que corroen todas las relaciones, convierten a los seres queridos en enemigos, el amor en explotación. Nunca dejen que el dinero sea la medida del valor de una persona o una familia. Finalmente, para aquellos que están a punto de comenzar una relación, el matrimonio es la unión de dos almas, no la fusión de dos cuentas bancarias. Observen cómo su pareja trata a los más débiles. Observen cómo tratan a sus propios padres para conocer su verdadera naturaleza. No se dejen deslumbrar por un falso brillo. Elijan a alguien que esté dispuesto a comer un tamal con ustedes en la calle, no a alguien que solo quiera sentarse con ustedes en un banquete de langosta, pero esté dispuesto a abandonarlos cuando la fiesta termine. El sol se está poniendo detrás de las montañas, tiñendo de rojo toda la meseta. Mañana el sol volverá a salir y la vida continuará con nuevas esperanzas. Espero que, sin importar en qué situación se encuentren, siempre mantengan un corazón cálido y una cabeza fría para ser dueños de sus propias vidas. La historia que acaban de escuchar ha tenido los nombres de los personajes y los lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Sinceramente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz o alzarías la voz y lucharías para recuperar tu voz? Espero con ansias leer sus pensamientos sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las dos historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, por favor denle a me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.